Les doy la bienvenida a la semana número 12 de nuestro estudio de la lección La misión de Dios, mi misión. Ya solo nos quedan 2 semanas para que termine el año y para estudiar la palabra de Dios, y ha sido un verdadero gusto porque además hemos sido desafiados a ir más allá de nuestras fronteras mentales, así como de nuestras fronteras personales, para alcanzar a aquellos que necesitan conocer más de Jesús. Les saluda a su hermano y amigo en Cristo, Gerson Alfaro Areníbar, y deseo que en esta semana podamos sacar algunas lecciones del tema que nos ocupará, que es Esther y Mardoqueo. Este es el tema para esta semana, y hoy vamos a hablar sobre el tema cautivos en una cultura extranjera. Recuerden, antes de hacer nuestra oración, que estamos revisando varias lecciones, varias historias de la Biblia desde la perspectiva de cómo podemos cumplir la misión. Después de todo, desde el principio, nuestro Dios tuvo la misión de acercarse a aquellos que le habían dado la espalda. Me refiero a Adán y Eva. Y a lo largo de la Biblia es un testimonio de los esfuerzos de Dios para encontrarse con las personas, con todas las personas, de todas las etnias, de todas las culturas, de todos los territorios. Porque a Dios le interesa que nosotros estemos preparados para poder también pasar las fronteras y acercarnos a quienes están necesitando escuchar su voz. Así que vamos a orar para entrar de lleno al tema de hoy. Querido Padre, gracias te damos por tus misericordias y porque podemos seguir siendo desafiados por tu palabra. Rogamos que por favor nos ayudes a escuchar tu voz y nos permitas aprender de tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Durante este día vamos a conversar un poco del contexto en el que se da la historia de Esther y Mardoqueo. Es un contexto que nos abre el desafío de vivir fielmente a los principios de Dios en un lugar en el que no es nada fácil hacerlo. ¿Se imagina usted que existiera un país para adventistas del séptimo día? No me refiero al pueblo de Israel, que ellos tienen su país actualmente donde guardan muchos de los principios que nosotros conocemos. Es más, en realidad, apegados a los principios que nos enseña toda la Biblia, viviríamos más o menos con varias cosas en las que estaríamos de acuerdo con los israelitas. Porque extraemos nuestras lecciones de vida y los principios de vida de las Sagradas Escrituras. Pero imagínense que hubiera un país adventista y que de repente, bueno, quizás antes de ir al de repente, y que ahí pues las leyes están hechas a partir de lo que creemos. ¿Verdad que sería un poco más fácil, por ejemplo, saber que una vez que llega el viernes a la puesta del sol, nadie estará trabajando, nadie se le obligará a ir a trabajar en sábado, porque el sábado todos estaremos yendo a la iglesia que nos quede más cerca a fin de adorar al Dios creador del cielo y de la tierra? Sería más fácil, ¿verdad? Claro que sí. Y muchas otras cosas seguramente se facilitarían. Por ejemplo, si tenemos que estudiar, si todos fueran adventistas en un país X y todo se normara por esas normas, por las normas que extraemos de la palabra de Dios, estudiar no sería un problema para aquellos que en este momento están desafiados porque se preguntan cómo hago para terminar mis estudios y en la universidad a la que voy, pues ahí me obligan a ir en sábado. Si todos fueran adventistas, no habría clases los sábados. Se ocuparía ese tiempo para ir a la iglesia y aprender de Dios, crecer en nuestro conocimiento de Dios. Y podríamos decir varias cosas, pero esto sirve solamente como ejemplo. Pero de repente, verse arrancado de esa realidad y estar en un lugar donde ya no se van a respetar esos principios, esas leyes, debe ser algo difícil. Eso fue justamente lo que le pasó a los israelitas. Mientras vivieron en el territorio de Israel como la nación de Israel, tenían algunas facilidades. Claro, la fidelidad, y esto es un punto importante en nuestra lección para hoy, debe provenir del corazón, desde adentro, no por las leyes que nos rodean. Ese es el principio que siempre debemos tener en mente. La fidelidad viene del corazón. La fidelidad viene de un compromiso personal con Dios. Por eso,
aunque Israel tenía todas las ventajas, nos damos cuenta que lamentablemente sucumbieron a la idolatría y dejaron de ser fieles a Dios, lo cual condujo al exilio babilónico y bueno, todos conocemos esa historia. Ahora, este es el contexto. Una nación que ha sido desarraigada de su lugar y que ahora es expuesta a vivir en un ambiente totalmente hostil a sus propias creencias. Ahora, digo totalmente hostil el ambiente no porque hubiera leyes, no siempre, a veces las hubo leyes que obligaron a tomar una decisión de parte de Dios, pero me refiero a hostil en el hecho de que todo, la cultura, la música, la ideología, todo iba en contra de los principios que el pueblo de Dios tenía como de base, que recordemos que no todos lo vivían. Pero ahí encontramos la historia de Daniel en el capítulo 1, cuando con sus amigos Sadrach, Mesach y Abednego, siempre decimos los nombres que le dieron en Babilonia, pero cuando ellos se mantienen fieles a Dios. ¿Cómo se mantienen fieles a Dios? Bueno, no van a comer de la comida del rey. Ya llegaré un puntito sobre eso. Luego tenemos la historia del horno de fuego y luego la historia de los fosos de los leones o el foso de los leones. En las dos historias del horno de fuego y el foso de los leones hay decretos de por medio. Porque como dije, a veces hubo decretos realmente hostiles contra el pueblo de Dios. Pero ¿cómo se vive esa fe cuando esto sucede? Cuando esa es la realidad. ¿Qué se puede hacer? En el primer caso, tal vez no había un decreto per se, es decir, no es que hubiera un decreto que dijera el que no coma la comida del rey así formulado, aunque era obvio que rechazar la cortesía del rey ya era un atentado contra la propia vida. Y en todos los casos vemos a Daniel, hablando propiamente de Daniel, que vamos a llegar a Esther y Mardoqueo, a Daniel y a sus amigos mantenerse fieles. Pero en todos los casos los vemos aprender a ser prudentes. Pudieron haberse defendido de muchas formas en algunos casos, ya como en el caso del horno de fuego o en el caso del foso de los leones. Podrían haber dicho, pero si somos dignatarios reales, podrían haber hecho cualquier cosa, pero decidieron optar por otra forma. Y en el caso de la alimentación, eso fue muy curioso, porque aquí el punto era que no solamente había un problema con la alimentación respecto a las clases de comidas o la forma en que se preparaban estas comidas, sino que detrás de eso había todo un sistema de idolatría y adoración, que eso era el punto central en el que se fijaron Daniel y sus amigos. Además de que seguramente los babilonios comían cosas que ni Daniel ni sus amigos iban a comer. Así que por eso ellos, de manera muy sabia, dice el texto, y prudentemente hablan con el encargado. Ponen todo en las manos de Dios, pero hablan con el encargado de manera prudente. Y esta palabra ahí es muy importante porque nos invita a nosotros a saber cómo vivir nuestro evangelio en la cultura que nos toque vivir. Claro, para nosotros, y lo digo para quienes vivimos en países con libertad religiosa, bastante libertad religiosa, vamos a dejarlo hasta ahí, no debería ser difícil vivir los principios porque tenemos incluso las leyes de libertad religiosa de nuestro lado. Pero imagínese que usted está viviendo en un lugar donde solo decir que es cristiano ya le va a acarrear un problema serio. ¿Cómo vivir su cristianismo? ¿Cómo vivir sus principios basados en la palabra de Dios en ese lugar? Parte de eso es lo que vamos a estudiar durante esta semana, porque no hay una respuesta fácil, menos de aquellos que de este lado, es decir, del lado en el que vivimos en países con bastante libertad religiosa, suficiente libertad religiosa, pues no hemos experimentado nunca este gran desafío. Hemos experimentado nuestros desafíos, sin duda alguna, pero no como aquellos que les ha tocado vivir en lugares donde practicar abiertamente su cristianismo les va a traer serios problemas. Así que mi hermano, mi hermana, el punto de este día y de toda la semana va a ser reflexionar y pensar cómo vivir en cualquier cultura en la que estemos los principios cristianos y cómo poder impactar a quienes nos rodean sin causar por eso
un problema. Porque a veces nos equivocamos, a veces pensamos que temas como la persecución o temas como las prohibiciones de alguna manera las tenemos que provocar y no es el camino que debemos seguir. Más bien nosotros tenemos que vivir el Evangelio de tal manera que al final las cosas sucedan porque no pueden convivir con personas que reflejan el amor de Jesús. ¿Notan? Es diferente a provocar una cosa. Ahora, los relatos de Daniel, por ejemplo, que hemos citado hoy, terminan con un final feliz, pero cuando uno lee las narraciones se da cuenta que independientemente de cómo hubieran terminado esos relatos, si hubieran terminado incluso de manera trágica, los siervos de Dios se habrían mantenido fieles, pero lo habrían hecho con la humildad que caracteriza el corazón de alguien que le ha entregado su vida al Señor. Nunca ellos actuaron desde la perspectiva de superioridad o nunca ellos quisieron decir ustedes están totalmente perdidos y nosotros somos los salvos, sino que al contrario, trataron en todos los momentos de ayudar, de impactar con su testimonio de tal manera que quienes los rodeaban pudieran ver en ellos que eran siervos del Dios Altísimo, no solamente por lo que decían, sino por sus vidas, porque estaban dispuestos a vivir el Evangelio, incluso a costa de sus propias vidas. Por eso la lección de hoy nos hace reflexionar cómo podemos vivir nuestro cristianismo nosotros que somos extranjeros, ya aplicándolo de una manera muy espiritual. Porque al final lo dijo el Señor Jesucristo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Quiere decir que somos extranjeros. Entonces, ¿cómo podemos vivir nuestro cristianismo de tal manera que impacte en la vida de los demás? Sin levantar barreras, sin alimentar los prejuicios, sin crear situaciones que sean tensas de manera gratuita. Alguien dijo una vez, y no estoy de acuerdo con esto que dijo, a mí me gusta que me digan que soy fanático, porque así la gente sabe que yo tengo que ser fanático de Dios. Es que no se trata de que nos digan que somos fanáticos, que nos tilden de fanatismo, porque por mucho que al final pueda ser que así nos tilden si vivimos de acuerdo a los principios de Dios, nuestra intención no es lograr ese título. Tratar de lograr ese título por lo excéntrico que somos solo será contraproducente. No estoy hablando aquí de principios, siempre hago esta aclaración porque a veces se pueden sacar de contexto las cosas. No estoy hablando de principios. Aquel que vive el principio del amor claramente va a ser diferente de otros, pero no porque intente hacer algo como para hacer sentir mal a los demás, para hacerlos sentir menos, no. Simplemente porque vive de manera diferente del mundo, pero lo hará siempre desde la humildad y siempre desde la intención de alcanzar a los necesitados. Ahora, si yo por mi excentricismo levanto barreras y la gente me tilda de fanático porque soy excéntrico, porque yo digo, es que así se hacen las cosas, así se deben hacer y este es el camino y que me llamen fanático no me importa, entonces hay que preguntarnos si realmente estamos haciendo lo que Jesús haría, si realmente vivimos a la altura de lo que Jesús quisiera que viviéramos, porque al final nuestro carácter dice más de lo que imaginamos. Si nuestro carácter refleja el carácter de Jesús, tarde o temprano el enemigo atacará, pero no dependerá de que yo he estado buscando por mi excentricidad esos ataques, no. Simplemente el enemigo atacará porque no puede soportar a alguien que imite a Jesús. Note el camino, son dos caminos diferentes y solamente llamo a la reflexión para que pensemos cómo vivimos nuestro cristianismo hoy en nuestra cultura para la que somos todos extranjeros, algunos de manera más extrema, donde no se permite el cristianismo de ninguna manera, y otros de una manera más suave, porque tal vez en nuestros países se permite el cristianismo, pero estamos tan llenos de secularismo que a veces es difícil vivir el Evangelio. ¿Sí? Hay que meditar en todo esto. La idea de esto es meditar en todo esto. ¿Y cómo podríamos, como Daniel, como sus amigos, como Esther y Mardoqueo más adelante,
mantener fielmente nuestros principios mientras impactamos a otros con el Evangelio de Jesús. Vamos a orar pidiendo al Señor que nos ayude, porque este desafío solo se puede lograr si cada uno está dispuesto a dejarse guiar por el Espíritu Santo. Padre Santo y bueno, necesitamos tu ayuda definitivamente, porque es verdad que a veces flaqueamos en nuestro caminar contigo y no representamos tan bien nuestra fidelidad como deberíamos. Y a veces nos vamos tanto a los extremos que lo que creamos son barreras y ni siquiera estamos fortaleciendo nuestra vida espiritual con ello. Ayúdanos a vivir de tal manera que los demás puedan ver en nosotros a Cristo Jesús sirviendo, ayudando, mientras ven también en nosotros personas con ideales altos, principios firmes, que pase lo que pase, se mantendrán fieles a tu palabra, no intentando despreciar a los demás, sino con amor, con humildad, tratando de mostrar que vivir de acuerdo a tu palabra es lo mejor que podemos hacer. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.